indicando para recibir la cena del Señor o para partir el pan con la congregación. Es una carta con un lenguaje muy bello y aparte de Hebreos y Romanos, que es una carta que son cartas de un nivel de comprensión teológico muy alto, la carta a los Efesios es un compendio de lo que nosotros somos en Cristo y podemos esperar en Él. Es decir, es la carta de los dones y las cosas que ganamos en Dios y que nos conviene. Así pues que nos conviene entender, comprender y meditar en la carta que el apóstol Pablo inicia enviándole a los Efesios, porque allí entendemos la calidad de la promesa y lo que estamos llamados a hacer, y lo que Dios quiere de nosotros, y aún la razón de por qué nos eligió a cada uno. Entonces, es una carta que nos conviene leer y meditar. Es mejor, y lo que voy a decir pues puede sonar extraño, pero concibo que sería mejor vivir bajo los principios o la tutela o la comprensión de lo que está expuesto en la carta de los Efesios, que incluso tener una comprensión de toda la escatología expuesta en Apocalipsis, que es maravillosa, ¿cierto? Porque es mejor saber quiénes somos, porque cuando sabemos quiénes somos, sabemos a dónde vamos, pero si no sabemos quiénes somos, no vamos a saber a dónde vamos a ir. La carta a los Efesios trata sobre quiénes somos para luego saber a dónde vamos a ir, y ahí es donde llega Apocalipsis, ¿cierto? Aunque Apocalipsis tiene, sobre todo en las cartas a las iglesias, material para que nos quedemos aquí mucho tiempo. La carta, por ejemplo, a la iglesia de Pérgamo, Esmirna, y la carta a todas las iglesias que hacen, bueno, carta no, las amonestaciones o lo que dice el ángel a las siete iglesias, ¿cierto? Que componían todo lo que es Asia Menor, las siete iglesias de Asia, siete un número perfecto que significa algo completo, por lo tanto se hace extensivo a todos nosotros. Ahí hay mucha riqueza, pero después de esta riqueza ya viene todo el tema escatológico, que es lo que causa más curiosidad, ¿cierto? Pero yo creo que ya vamos para allá. Entonces, haciendo pues dándole como este grado y este escalafón a las cartas, no que algunas sean más importantes que otras, sino que en Efesios, en Hebreos y en Romanos tenemos un fundamento muy claro de quiénes somos como iglesia. Así que vamos a invitar al Señor aquí, porque sin Él la revelación es palabra, simplemente palabra ahí, estática. Padre, gracias por cada persona, porque nos sabemos muy valiosos para ti, Padre nuestro, porque nos has llamado y congregado. Señor, no sabemos aún, y si supiéramos, caminaríamos, Padre, sin muchas de las quejas con las que caminamos, Señor, con la revelación de quienes somos y quienes somos llamados a ser. Padre nuestro, gracias por el amor que nos has dado, porque nos has elegido. Padre, que cada uno de nosotros obedezca tu llamado y que cualquiera sea la circunstancia por la que estemos pasando y vayamos a pasar, Señor. Que tu revelación, que la iluminación de nuestras conciencias siempre llegue, Señor, para que no erremos en el camino. Ilumina nuestra conciencia para que ni viento de doctrina, ni ideología, ni desánimo, ni la forma en la que, conforme a nuestra perspectiva, vemos al mundo, nos desanime de la verdad, de lo que estamos llamados a hacer, de tú en nosotros, que nada nos separe, Señor. Padre, no permitas que nada nos separe de la iluminación que haces de nuestra conciencia para ir en pos de la verdad, Señor, y rehusarnos al engaño. Padre, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad, no nos interesa. Ilumina nuestros corazones para poder poner por obra tu palabra, Señor, y no ser meros oidores. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a Éfeso, ciudad situada
en lo que ahora es Turquía. De hecho, en estos momentos Éfeso es ruinas. Donde quedaba esta antigua ciudad, ahora hay unas ruinas, incluso hay peregrinajes, las personas que viajan a Turquía pueden hacer el tour por Éfeso, ver incluso cosas de casas, construcciones, iglesias antiguas, cuevas donde se escondían los antiguos cristianos. Voy a hacer esta simplemente breve introducción para entrar en materia, y a medida que vayamos avanzando en la carta les iré contando más cosas sobre la ciudad, sobre la vida cultural de Éfeso, que es como lo menos importante y no va mucho como al caso del contenido de la carta, como si es el caso de la iglesia de Corintio o Tesalónica, donde el contexto cultural de los tesalonicenses o los corintios sí tenía que ver mucho con el contenido de la carta. Ya lo otro simplemente es cultura general, pero igual también podemos tocar un poquito de eso, porque vale la pena. Bien. Pablo es quien escribe esta carta. Y vamos a ver que en esta salutación que hace el apóstol tiene un poco de diferencia con las salutaciones que normalmente él hace a manera de introducción en sus otras cartas, como ya lo hemos venido haciendo. Pablo, ustedes saben qué significa Pablo, ¿cierto? Significa el menor o el pequeño, ¿cierto? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En este caso, Pablo saluda o inicia su carta sin hacer mucha apología, defensa de su apostolado. Es decir, es una carta con un tono mucho más suave de la forma en la que está haciendo la introducción. Pero se nota que el apostolado no proviene por cargo humano, ¿sí?, por intervención humana, sino que el apostolado es comisionado directamente por Dios. Este apostolado obedece a la voluntad de Dios. Y ahora va a introducir su carta a quienes se está refiriendo, a los destinatarios. A los santos y fieles de Jesucristo en Éfeso. Nótese la condición con la que llama el adjetivo santo a todos los de la iglesia, y ahí no está omitiendo a nadie. Santo para todo aquel que ha sido llamado a la gracia y al cuerpo de Cristo. Santo, apartado para Dios. Verso 2. Sean con vosotros la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Recuerdan que en la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo también hablaba de dos aspectos que Dios quiere con la iglesia. Y es que Dios quiere que todos nosotros tengamos gracia, es decir, que caminemos en nuestra vida sabiendo lo que es el favor de Dios y lo que es su gracia. No hay favor sin gracia. No puedo yo tener favor de Dios sin primero haber accedido a la gracia. Preguntémonos entonces, como hablábamos en Tesalonicenses, ¿estamos nosotros recibiendo gracia en nuestra vida o estamos hallando la gracia de Dios? ¿O no la estamos viendo? Y si no la estamos viendo, entonces ¿qué está pasando con nuestros corazones? Porque nos es prometido obtener gracia. Y la paz de parte de Dios. Ya de la paz hablamos en Tesalonicenses para no repetir, y hablamos incluso mucho de lo que significa la verdadera paz. Sí, dime. Pero entonces no entiendo la diferencia entre favor y gracia. La gracia es un favor inmerecido. Pero cuando el apóstol Pablo está hablando de gracia, es como caminar en la bendición, ¿cierto? Caminar en la gracia, pero para caminar en la gracia yo tengo que estar unido a Jesucristo. Cuando yo estoy unido a Jesucristo y estoy en la gracia, porque Él es el dador de esa gracia, se va a poder decir que mi vida tiene favor de Dios, ¿cierto? Entonces yo me uno a la gracia y obtengo favor. La gracia es un favor inmerecido, pero cuando Él separa gracia y favor es para decir, cuando yo me uno a la gracia de Cristo, en mi vida se va a ver cierto favor. A lo que la gente va a llamar, este es un bendecido. Un bendecido es alguien que tiene gracia y favor de parte de Dios. Por eso en muchas oraciones las personas dicen, Dios, dame o dale, intercediendo gracia y favor, separando ambas cosas.
aunque van de la mano. Gracias. Y dice, y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, como si de ambas personas de la Trinidad estuviera esa provisión, o sea, esa gracia y ese favor proviene del Padre a través de la unión que nosotros tenemos por medio de Jesucristo. Es que podemos vivir en esa gracia. Por eso él decía, lejos de mí nada podéis hacer, porque lejos de él entonces ya nos vamos a obtener esa gracia y ese favor. Ya nos va a tocar labrarnos nuestra gracia y nuestro favor por nuestra propia cuenta y con la labor de nuestras manos. Es decir, una gracia y favor artificial o producto de mi esfuerzo personal, causa y efecto. Pero con Dios o en el reino de los cielos hay una gracia, es como un aceite especial que cae y que se puede pedir porque Dios lo promete, y esto es una promesa sobre nosotros. Le podemos pedir a Dios gracia y favor, o que se vea reflejada, o que nuestro espíritu pueda percibir lo que es la gracia y el favor, ¿no? Aquí hay algo también interesante en esta salutación, y es que normalmente el apóstol Pablo dice, por ejemplo, Pablo y Timoteo, o Pablo y Sóstenes, Pablo y tal persona de los acompañantes de él, los saludamos. En este caso, él lo hace solamente a título personal. Ahora sí empieza lo más hermoso de esta carta. Si la pudiéramos leer en griego, Todavía no estamos en ese No nivel. entendemos Estamos muchísimo. beginners. no, si la pudiéramos leer en griego, veríamos que incluso parece como si estuviera escrita con cierta prosa o tono poético. Sí, es muy bonito, casi como si fuera estos pasajes, estos primeros capítulos, casi como si fuera una liturgia. Muy bonito, es muy hermosa esta carta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él comienza su carta haciendo una bendición a Dios Padre y al Hijo, que es el Señor Jesucristo. Entonces él empieza su carta con una oración, con una bendición. Al igual que nuestro Señor nos enseñó a orar. ¿Cómo comienza el arquetipo de la oración perfecta, que es el Padre Nuestro que nos enseñó nuestro Señor? Exactamente. Santificado sea tu nombre. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Pablo no cumple, no repite el modelo, pero está dentro del modelo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este modelo de oración, Pablo incluye la revelación que como creyente ha recibido. Entonces él no solamente bendice al Padre, sino que también bendice al Hijo, porque él ha recibido la revelación de quién es el Hijo de Dios. Y recibiendo esa revelación, entonces su oración va a cambiar y va a ser de una manera mucho más perfecta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, unido Cristos y Jesús. Cristos es ungido. Lo mismo en griego, que significa Mesías, que significa ungido, alguien predestinado, ungido con aceite. En este caso es un aceite espiritual, es un don de Dios para ejercer una misión especial. Eso es un ungido. Entonces, cuando nosotros decimos Jesús el Cristo o Jesucristo unido, estamos diciendo Jesús el Mesías, el ungido, Jesús el Mesías. Que en Cristo, o sea, que en el Mesías, y aquí miren que separa a Jesucristo que en el Mesías, que en Mesías nos bendijo con toda bendición. Y esto es importante, esta diferencia, es decir, Jesucristo, que en Cristo, que en el Mesías, que en su forma de Mesías, de ungido, nos bendijo con toda bendición espiritual. Porque la razón de ser del Mesías era precisamente ser una semilla. El Mesías es una semilla que va a ser depositada en todos nosotros como tierra viva. Y esa semilla, ese ungido, va a esparcirse en todos nuestros corazones para crecer en nosotros. ¿Cierto? Entonces, aquí hay una separación entre Mesías y Jesús el Hijo de Dios. Mesías
es el trabajo del Hijo de Dios. Jesús es la persona, Yeshua es la persona, Mesías es su función, ¿cierto? Manuela, abogada. Jesucristo, Mesías. Es por su función, por su trabajo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. ¿Y cuál fue su trabajo como Mesías? Como semilla, Él murió. Como semilla, Él muere. Como el grano debe morir, así también el Mesías ha de morir. Y así también nosotros. Hemos de morir en Cristo Jesús, para que seamos una nueva criatura. Y por eso nuestra antigua naturaleza debe ser enterrada. Y el viejo hombre debe morir. Ese cascarón debe morir para dar paso a que la semilla que nuestro Señor injertó en nosotros crezca, dando paso a ese nuevo hombre. Y que la semilla del antiguo hombre, como una cáscara vieja, inservible, muera. Como decir, abrir el pistacho y desechar el cascarón y que la semilla crezca. Esa es la, digámoslo así, como la dinámica en la que el apóstol Pablo está poniendo la misión de Mesías. La misión de Mesías es morir por nosotros y sembrarse. ¿Okay? Dice que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. En Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual. Aquí nos están dando una revelación, y es que en el cielo hay una dotación para cada uno de nosotros. Hay una dotación. Es decir, cada uno de nosotros tiene a efecto de dotación una cantidad de dones, dádivas, regalos, oportunidades, deseos de Dios cristalizados en el cielo a la espera de que nosotros vayamos por ellos. El cielo está lleno de cosas que Dios tiene para nosotros. Hay una cantidad de cosas y de bienes en el espíritu a la espera de hacerse materiales en nuestra vida. Porque todo lo que es en la materia primero lo fue en el espíritu. Eso es lo que nos enseña Génesis y lo que nos enseña también cuando hablamos en la carta de los Colosenses, y hemos hablado en Ezequiel también hablábamos de esto. Primero las cosas nacen en la mente de Dios, después se hacen verbo y por último se materializan. Ese es como el orden de la creación. Entonces, así entendiendo las cosas, también en el Espíritu, a través de la obra del Mesías, eso que Dios pensó para nosotros se hace asequible para que nosotros podamos ir por ellos. ¿Cierto? Entonces nos están diciendo, cada uno tiene una dotación espiritual, con toda bendición espiritual en los cielos, para diferenciar los cielos del reino del Espíritu. ¿Qué pasa? Para que las cosas nazcan a la vida práctica, Dios ha dotado al creyente de la fe. Para que todo lo que es en los cielos se manifieste en la tierra, Dios ha dotado al creyente de la fe, para poder asirnos de todas las promesas, para poder arrebatarlas, para poder ir por ellas, necesitamos fe. Esa es la única forma en que nosotros arrancamos lo que está ahí. No que esté tieso y que sea muy difícil, no, tenga fe y ese depósito lo podemos sacar. Esas son las bendiciones. Versículo 4. Por cuanto que en Él, ese Él debe en toda Biblia ir en mayúscula, nos eligió antes de la constitución del mundo. Y aquí ya nos estamos metiendo en terrenos espinosos. Porque, a ver, ¿cómo así? Desde antes incluso que la materia existiese, porque cuando nosotros hablamos de mundo, nos referimos a todo lo que atañe a lo material. Mundo es todo lo material, a diferencia del cielo. Mundo es todo lo que es materia, porque antes de que fuera la materia, el espíritu ya era. Pero entonces nosotros desde la concepción, Ya existimos. O sea, que nosotros existimos. pero en espíritu, o sea, es primero el espíritu que el cuerpo. Sí, claro. Estamos pensando. Bueno, Y mira de Dios. Mira una cosa, mira un asunto bien interesante. La materia no crea espíritu. La materia no puede crear el espíritu. A través del espíritu se hace la materia.
La materia es una consecuencia del espíritu, del plan de Dios, no al revés. Yo no puedo generar espíritu con materia, no se puede. La materia prima para generar espíritu es Dios, solamente Dios. Por eso cuando uno lee ciertos pasajes del Antiguo Testamento, incluso el libro de Enoc, que es un libro apócrifo, a Dios se le llama el Padre de los Espíritus, porque solo Él puede crear espíritu, solo de Él proviene lo espiritual, lo que es del espíritu. Entonces miren esto, de hecho nosotros no podemos ni siquiera crear materia, nosotros podemos transformar materia, pero el ser humano no crea materia, el ser humano transforma. Sí, sí, sí. Lo que nosotros llamamos creación no es nada más y nada menos que una transformación, pero crear la materia no. El ser humano es un transformador de la materia, juega con lo que se dio, como si tú tienes un niño pequeño y le das una cantidad de fichitas de construcción, haga con eso lo que sea, y dice, ay, yo hice esto. No, la materia prima ya estaba, tú simplemente la transformaste en algo, pero no creaste nada. El ser humano no crea nada en sí mismo, simplemente transforma lo que ya está en su escenario, pero no creamos. Miren esto entonces, por cuanto en Él nos eligió antes de la constitución del mundo, lo cual quiere decir que en Dios, en el principio espiritual de Dios, y esto es un misterio del cual no nos vamos a poner a ahondar mucho porque terminamos en altos vuelos especulativos, ya existíamos en el corazón de Dios. Desde antes de la materia, Dios ya sabía cómo nos íbamos a llamar, cómo nos íbamos a vestir, todas las oraciones que íbamos a hacer y aún los pecados que íbamos a cometer. Y aún a pesar de eso, Él nos llama santos y elegidos. ¿Por qué elegidos? Porque desde antes de la fundación del mundo ya nos había elegido. Pero esta elección no se hace material o no se hace evidente para la iglesia si no es por medio de una razón que vamos a ver más adelante, porque el apóstol Pablo nos va a hablar de esa razón. Si alguien me la puede decir ahora, me gustaría mucho. ¿Por qué razón se evidencia esa elección en nosotros? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? Fe en Jesucristo. ¿Qué razón? ¿Por qué razón? ¿Qué ocurre en nosotros para evidenciar esa elección? La Necesidad. voluntad, o sea. ¿Qué ocurre en nosotros para evidenciar? Sí. ¿Cómo se evidencia que nosotros verdaderamente somos elegidos? Estamos llamados. Por el El Espíritu. Espíritu Santo. Sí, señor. El Espíritu. Por el Espíritu. Es por el Espíritu Santo que se evidencia. Esa es la evidencia. Es la evidencia de que nosotros hemos sido llamados. Es la evidencia manifiesta que Dios dejó. Para que no seamos como ciegos simplemente diciendo, sí, yo soy llamado, yo soy llamado. No estamos ciegos. La iglesia no está ciega. La iglesia no es una persona con una venda caminando por un desfiladero simplemente diciendo, yo voy a ir al cielo, pero voy ciego. No, para eso Dios ha dejado el Espíritu Santo. Por eso dice, y Él los guiará hacia toda la verdad. Él los guiará hacia toda la verdad. Es decir, tenemos guía. Guía y evidencia. Si queremos evidencia del Espíritu Santo, hablemos e intimemos con Él. Y Él se va a hacer evidente en nuestra vida, porque es lo que Él quiere. Porque al evidenciarse en nuestra vida, ¿quién va a salir glorificado? El Hijo. Porque si en mi vida se evidencia la acción del Espíritu, el Hijo será glorificado en mí. Y si el Hijo será glorificado en mí, el principio básico del cristianismo y del trabajo, de la labor del Espíritu Santo, que es glorificar al Hijo, se va a cumplir. Y si el Hijo se está glorificando en nosotros, entonces quiere decir que nuestras vidas están alineadas con la voluntad de Dios. Y si tu vida, nuestras vidas están alineadas con la voluntad de Dios, entonces podemos decir, el Señor me eligió, tengo un propósito, soy iglesia. Él nos eligió antes de la constitución del mundo para, miren esto, nos van a dar la razón de por qué nos eligió. Pero Dios, ¿para qué nos eligió? Dios, ¿por qué me eligió a mí? Aquí te está contestando, eso es revelación. No pasemos de largo esto y miremos que nos habla a nosotros. Para que fuésemos santos, apartados, santos, es decir, para que nos apartáramos. E inmaculados, sin mancha. Eso significa inmaculado, mácula es mancha.
Algunas traducciones podrán decir irreprensibles, inmaculados, puros, ¿cierto? Si alguna dice algo diferente a inmaculado, me gustaría escucharlo. Santos. Sin defecto. Entonces serían el 5. Inmaculado también. Entonces, inmaculado, sin mancha, perfecto, es lo mismo. Sin mácula, sin mancha. In, prefijo sin, mácula, mancha. Miren esto. ¿Cómo nosotros somos inmaculados? ¿O cuál es el proceso por el cual nosotros perdemos esa mancha de pecado? ¿Cómo la perdemos? Sí, la sangre es el mecanismo, sí, inexorablemente la sangre es el mecanismo, pero miren lo que él dice aquí. El amor. Ante él en amor. Ante él en amor. Volvamos que esto es más profundo. Para que fuésemos, él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es la razón? Para que fuésemos santos y sin mancha ante él en amor. Algo así, que es imposible, pero por amor. Lo hace. Ya vamos a explicar un poco eso, aunque es más profundo de lo que yo alcance a explicar, pero sé que en el Espíritu Dios revela a cada corazón, ¿cierto? ¿Cuál es el mecanismo por el cual perdemos esa mancha? En el amor, Adán y Eva, no en el conocimiento, no en el hecho de volverme un hiperescrupuloso de no pecar, sino en el amor. En el amor voy perdiendo esa mancha. Es el amor la clave, el principio y el fin del decálogo, es decir, los 10 mandamientos. El principio de los 10 mandamientos son el amor. Amarás a Dios con todo. y al prójimo. La reconciliación entre el cielo y la tierra, lo de arriba y lo de abajo. ¿Cuál es la sustancia que reconcilia el cielo y la tierra? El amor. El amor se manifiesta como el acto de amor más grande, el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. El amor es el acto que reconcilia. Ni siquiera la sabiduría de nuestro Señor, ni siquiera los milagros de sanidad, que sanó paralíticos, que escuchó y tuvo paciencia con los fariseos, pese a que le querían poner trampa y hacer caer en tentación. Ni siquiera eso fue contado, sino su acto de amor. Como Mesías, su acto de amor era dar la vida para ser semilla del Espíritu Santo en cada corazón. Cuando digo semilla del Espíritu Santo, quiere decir para posibilitar la acción del Espíritu Santo en nosotros y entregarnos. Por eso el Pentecostés. El Pentecostés es la fiesta de las primicias. Los primeros brotecitos. ¿Quiénes fueron los primeros brotecillos de la semilla cuando cayó en la tierra? Fueron los apóstoles y los discípulos, cuando recibieron el Espíritu Santo, celebrando precisamente en el día de las primicias. Ellos fueron la primera plantación cuando la semilla cayó. La semilla que cae es el cuerpo de nuestro Señor. Cuando la semilla da su fruto, esos primeros frutos se celebraban como la fiesta del Pentecostés, que es el Pentecost, 50 días después de la Pascua. Esos 50 días después de la Pascua eran la fiesta de los retoños, donde las personas ofrecían los primeros frutos de las cosechas. Y Dios ofrece los primeros frutos de su cosecha a la humanidad. ¿Y cómo los ofrece? Vayan y esparzan el germen del Evangelio. Cuando digo germen me refiero a semilla, no me refiero a un bicho en la taza de un sanitario. Es específicamente la semilla del Evangelio que comienza a expandirse por toda la humanidad y a nacer la iglesia. Ese es el propósito del Pentecostés, el nacimiento de la iglesia como ese germen. Nosotros somos producto de ese primer Pentecostés, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Es en el amor, dice, santos e inmaculados ante Él en el amor, que nosotros recibimos esa santificación. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿El Espíritu Santo en fuego solo se recibe en comunidad? ¿Mm? Pues, o sea, es un requisito estar en comunidad para recibir
el No. bautismo en No, yo no estaba en comunidad cuando lo recibí. No, estaba antes más perdido. Claro, llegaron un par. Ah, es que una vez escuché eso y me... No, eso es, digámoslo así, es muy bien intencionado quien lo dijo. Es bíblico en tanto ellos recibieron el Espíritu Santo, pero ojo, recuerden que a veces Pedro, hay varios pasajes en el que Pedro ora por una persona y recibe el Espíritu Santo. Hay otras en las que lo recibe en comunidad o en la casa de Cornelio, etcétera, etcétera. Para recibir el Espíritu Santo no hay condiciones, es decir, tiene que haber un grupo o una masa crítica de personas, no. Eso es limitar Pero demasiado eso no a Dios. pedirlo, ¿cierto? Sí, claro. Es que Es creer. Primero creer. Y hay personas que han sido evangelizadas y bautizadas directamente por el Espíritu Santo, es decir, sin que nadie les hable de Dios, llega Dios, les habla y él mismo los bautiza. Muchos musulmanes. Sobre todo. Sí, Acuérdame, le paso un testimonio. Ujú. es que es lo más bonito, Pablo, porque es que es la obra que solo puede hacer Dios. Ahí el Exacto. ser humano no puede hacer nada. Absolutamente Es nada. algo que es- y uno el como bautismo en agua lo hace el enseña, ser por humano y es ejemplo, a que fácil. alguien se bautice así en el fuego. ¿no? Primero, el Espíritu Santo va a glorificar a Cristo. Es imposible recibir el Espíritu Santo no, sin claro. reconocer a Cristo, porque el Espíritu Santo, no hay alguien que llegue primero al Espíritu Santo y después llegue a Cristo, no. Primero llega a Cristo y a través de Cristo el Espíritu Santo, porque es el Hijo quien nos da el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo dan el Espíritu Santo, para no caer en la controversia del cisma de la Iglesia de Oriente, pero a través de la acción del Padre y el Hijo nosotros recibimos el Espíritu Santo, ¿cierto? O sea, yo no puedo ir a recibir primero el Espíritu Santo y después creer en Jesús, no tiene ningún sentido. Sí, pero no Entonces, diga, es el crea acto de Jesús amor. Y después pida el Espíritu Santo. Dime. Pues como para evangelizar, uno diría, cree en Jesús, pues en la Correcto. salvación y después pides el Espíritu Santo. O a veces llega simplemente con... Sí. Pablo, pero... Aunque a veces hay renovación de Pentecostés, a veces hay una renovación de fuego, que las personas de pronto no saben de la acción del Espíritu Santo o lo tengan como algo lejano o para pedir o como parte de la Trinidad, pero no tengan comunión con Él. Y se están perdiendo de lo más importante Lo que nos para ayuda. capacitarte para poder evangelizar, porque sin la acción del Espíritu Santo el evangelismo es simplemente pura apología cristiana. Es decir, crea por esto, y tengo argumentos muy buenos para hacer apología, pero sin el Espíritu Santo, a fin de cuentas no tiene sentido, porque el Evangelio es una revelación, no es un conocimiento. Y ya vamos a hablar de esto, la diferencia entre conocer Y revelar. y algo que es un conocimiento revelado, que se ha tratado mucho. Versículo 5 o algo más. Mari, ¿qué iba a preguntar? Pablo, que hay veces que llega gente que no cree y no recibe, por ejemplo, don de lenguas sin creer. ¿Mm? O sea, que primero se recibe a Jesús y después el Espíritu, pero no llega de pronto una persona a alguna parte de Dios que no cree y puede ser bautizado en el Espíritu. No, Tiene que haber... un acto de fe. Tiene que haber un acto de fe, porque... Aquí dice, en el versículo 5 de hecho dice eso. Ujú. Dice, verso 5. Claro que hay personas que creen, digámoslo así. ¿Cómo? Que no creen, no creen. Sí, hay personas que se sienten como, No creen. o que no saben expresar su fe. Entonces, muchas veces uno no puede confiar en lo que una persona te diga, porque ni siquiera saben cómo piensan ni quiénes son, y salen puras galimatías y dicen cosas, pero no. Versículo 5. Predestinándonos a miren eso tan bonito, predestinándonos a la adopción de hijos suyos por Jesucristo. Esto es una frase muy compuesta. Entonces, nos eligió para limpiarnos. Esa limpieza se produce en el amor, que es la razón de ser de la ley y los profetas. Es la razón de ser de la ley y los profetas. El amor. O sea, el amor es la mecánica
que hace operar la santificación. No hay santidad sin amor. No se es santo por cumplir normas. La santidad, la purificación viene por el amor. El primer amor que nos llama a la purificación es la obra de Cristo. Ese amor que nos gobierna, que es la obra redentora de Cristo, es la que hace que nosotros podamos producir amor genuino. Verso 5, predestinándonos, es decir, que desde antes Él ya nos había dado un propósito, a la adopción de hijos suyos por Jesucristo. Y se atreve el apóstol Pablo, porque tenía la revelación para hacerlo, a explicarnos por qué. Más o menos. Conforme al beneplácito de su voluntad. Señor, ¿por qué me elegiste? Porque quise. Si queremos más detalles, ya nos entenderemos con Él. Por el momento lo que Él nos dice es porque quise, porque mi deseo es adoptarte. Es mi deseo. ¿Por qué? Porque ese es mi deseo. Pablo, ese amor en griego es ágape. No es filio. Tampoco. ¿Cómo lo escribe Pablo ahí? No. Este es como... Es una... No recuerdo bien la palabra. Tengo aquí las letras, pero no recuerdo bien la palabra. Es... Cuidado, te sale una galismatia. Es como un amor universal. Son unas ágapes. No. Cubre el principio para la alabanza de su gloria y de su gracia, para lo que nos ha hecho gratos en su amado, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la que nos ha hecho gratos en su amado. Aquí hay un punto muy bonito, y entre todas estas palabras poéticas que son muy bonitas en prosa, se encierra el misterio de la unión del creyente con Cristo. Ese amor y ese beneplácito de Dios en nosotros solo es y únicamente se hace posible porque nosotros, a través del misterio, somos injertados en Cristo. Nosotros estamos escondidos en el Hijo de Dios. Por eso el apóstol, con la revelación que disponía, decía altisonantemente: ustedes, es decir, nosotros, somos el cuerpo vivo de Cristo, porque somos parte integral de Jesucristo y escondidos por el misterio de la encarnación dentro de Él. Vivimos en Él, estamos en Él, en Cristo. Nosotros somos cristianos porque estamos en Él. No digo cristianos de denominación, digo cristianos como cuerpo de Cristo, porque estamos en Él, en Él. Sintámonos en Él, como nos están diciendo. Nosotros vivimos siendo una cosa y viviendo como otra. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Dentro de nosotros, si pudiéramos tener, desligarnos de la carne, que de hecho para eso es el ayuno, y comprender cómo es la actividad de nuestro espíritu, no solamente la actividad como intelectiva, emocional, biológica, sino espiritual de nuestro interior, lo primero que reconoceríamos o a lo que llegaríamos es a una sensación en la que nuestro cuerpo traduce al espíritu como gratitud. Cuando un cristiano se sienta a meditar en Dios y a tener comunión con su Padre, en el espíritu se produce algo de manera natural y es una sensación de gratitud. Y esa gratitud es lo que el apóstol Pablo llama para la alabanza de la gloria de su gracia. Alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, la manera en que yo digo: Dios, gracias porque me salvaste. Gracias porque me elegiste. Aquí estoy contigo. Gracias porque dentro de tantas personas no sé qué viste en mí, pero aquí estoy. Y porque soy de tu agrado y porque puedo hablar contigo. Ese es el beneplácito. Es una forma de glorificar a Dios por medio de la gratitud.
En medio de la palabrería del apóstol Pablo, por cierto muy acertada, lo que está diciendo es el espíritu agradecido, coma, por la que nos ha hecho gratos en su amado, gratos en su amado. Es decir, gratos es agradables. Nosotros en Cristo, escondidos en Él, unidos a Él, delante de Dios, somos gratos. ¿Qué pasaba cuando una persona que no fuera el sumo sacerdote entraba al tabernáculo? Se murió. Lo cual quiere decir que, No era grato. exacto, Es la presencia de Dios frente a la naturaleza de pecado hacía chispa. A esa chispa nosotros la llamamos como muerte. No se unían, no eran compatibles. La santidad, la perfección de Dios con el pecado natural del hombre y de la carne. Pero ahora, unidos a Él, entonces es que como que nosotros por el bautizo, recuerden que el bautizo es, ese bautizo significa hacernos con la naturaleza de Cristo, revestirnos de Cristo. Ese es el principio del bautismo. Nosotros nos hacemos uno con Cristo. Ese es el principio del bautismo. Yo me pongo, la palabra no es correcta, pero yo me pongo un traje de Cristo unido a Él y yo puedo pasar a los mismos lugares en los que Cristo va a estar, porque soy Él, porque estoy unido a Él. Pablo es bautizo del Espíritu. Ese es el bautizo en agua, El de chiquitos. chiquitos o grandes, El de revestidos de Cristo. porque no todos se bautizan Perdón. pequeños. ¿Mm? En el Espíritu puede ocurrir en el mismo momento, ¿cierto? Pero a veces no, porque hay personas, por ejemplo, que se bautizan, ¿cierto? Pero sin la debida catequesis, formación, y lo hacen por cumplir un requisito para entrar a un colegio, etcétera, etcétera. Pero que no tiene conciencia. O sea, No de tiene 2 libre meses que la albedrío. conciencia Puede tener un efecto de gracia, porque recuerden que los padres, nosotros somos muy dados, y en esto sí quiero hacer un poquito de énfasis, somos muy dados a decir, ay, es que mis padres no podían tener hijos y fueron y nos rezaron ante un brujo y después dijeron que yo nací, etcétera, etcétera. Conozco muchos casos, que van, les rezan el vientre, les hacen algo en el ombligo y después terminan teniendo un hijo y hay algún problema y el niño, cuando tiene ese problema, dice, no, voy a cortar esa maldición generacional porque en el momento de mi concepción me llevaron a un brujo, etcétera, etcétera. Y le damos, y el niño o la niña, cuando le hicieron eso, no fue consciente de que eso que lo hicieron sus padres en medio de la desesperación, buscando una ayuda externa para solucionar ese problema. Y cuando hacemos algo que es, digamos así, una autoridad espiritual, como es un papá, un padre y una madre dentro de un hijo, el hecho de hacerlo parte de la vida de la iglesia, entonces eso sí no tiene efecto, pero es un brujo sí. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en mirar también que pese que la autoridad de nuestros padres tiene un peso, ¿cierto? Tiene un peso y tiene una intencionalidad. Así como lo somos para los pecados intergeneracionales, etcétera, etcétera, también opera de la misma forma la bendición de los abuelos que oran por los nietos, que han orado, que se los han ofrecido a Dios. Puede que los padres no, pero que los abuelos sean creyentes y desde el momento del nacimiento los ofrecen a Dios. Eso termina consagrándose en gracia en el futuro. Entonces después terminan pasándote una cantidad de cosas, llegas al Evangelio y generalmente hubo una persona que estuvo orando detrás y ni siquiera tuvo que ser tu padre, pudo ser un tío, pudo ser tu abuelo, tu abuela, siempre orando sin decirle a nadie que estaba orando por ti. Entonces miren también que el peso de la bendición y la oración sobre todos nosotros. Lo mismo el acto del bautismo, pese a que esa persona vaya a ser un descarriado y lo hicieron para meterlo a un colegio por cumplir un requisito social o quedar bien, ¿cierto? Porque tenían mucha presión social. Miren, no ha bautizado al niño, no, ya es hora, ya está muy grande, toda la cosa. Entonces, por dar un contentillo social, hacen uso de esa liturgia, pero en ese acto hay bendición. Pero sí, claro. Si hay personas orando por un niño, por su salvación, por su alma, porque conozca a Cristo, de hecho en el bautismo litúrgico católico hay una oración de exorcismo, también para el niño y para las cosas. Entonces, todo ese tipo de cosas, y no estoy haciendo apología
del paidobautismo, pues que es el bautismo de niños, eso. Simplemente estoy diciendo que seamos Hay una conscientes con las bendiciones que también se obtienen. No todo es conciencia, también yo puedo orar. De hecho, cuando yo intercedo por una persona que no es creyente, yo estoy orando por alguien que no es consciente. Lo mismo. Entonces, vamos más allá en la manera en que veamos las cosas desde el espíritu, ¿no? Eso, sí. Efesios 6:12, Pablo, ¿no? Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, para la que nos ha hecho gratos en su amado, en quien tenemos la redención. ¿Qué es redención? ¿Alguien tiene otra palabra diferente a redención? ¿Cuál es? Es el 8. El 6. En el 8. En liberación. El 7, perdón. El 7. Es en liberación. Liberación. Sí. Perdón. Redención y perdón. Todos son sinónimos. Pero me parece que la palabra más exacta es redención, ¿cierto? ¿Por qué redención? Porque aunque se pueden utilizar todas las expresiones, redención significa que alguien pagó el precio. Entonces yo puedo decir libertad. Sí, a mí me pueden dar la libertad, pero nadie pagó. O a mí me perdonaron, sí, a mí me perdonaron, pero nadie pagó. Pero en la redención, en la expresión redención, hay un pago. Hay un pago para esa libertad o para ese perdón. Ese perdón tuvo un pago, ¿cierto? Para ser posible ese perdón tuvo un pago. Y quien perdona es el que paga, en este caso, que es lo interesante, que es lo grande del misterio de la redención. Entonces tenemos la redención por la virtud de su sangre, que fue el precio de la redención. Entonces por eso usar la palabra libertad pierde un poquito el término, digámoslo así, como de economía, de la economía de la salvación, que es que para que esa salvación pueda ser posible fue necesario un precio, y ese precio fue en moneda de sangre. Y miren, vamos ya, primer término, redención, es decir, alguien pagó, precio, sangre. La transacción fue sangre. Esa transacción se llama redención. Después de la remisión, de la redención dice, la remisión de los pecados. Por ese sacrificio, por ese pago, yo obtengo la remisión. En otras traducciones puede decir perdón. Sí, perdón. Pero como el apóstol Pablo está hablando en términos económicos, en términos de economía, la remisión es como tu saldo, es decir, quedas libre. Una remisión es, ya, usted queda libre, usted ya pagó. Es un paz y salvo. Esa es una manera de decirlo muy buena. La remisión de los pecados, el perdón, es decir, usted está libre. Nota crédito, usted está libre. Según las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia. Esta carta de los Efesios se podría resumir, si uno quiere hacer una síntesis y resumir la carta de los Efesios, podríamos decir las riquezas de su gracia. ¿Quieres conocer cuáles son las riquezas de la gracia de nuestro Señor para con nosotros? Demasiado. Efesios. Según las riquezas de su gracia. Versículo 8. Es que yo sé que allí hay cosas más profundas. Que superabundantemente derramó sobre nosotros en toda sabiduría y prudencia. Ya voy a explicar. Sí, inteligencia a veces es sinonimia de sabiduría. Lo que pasa es que... No dice sabiduría y entendimiento. Prudencia. Y prudencia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad conforme a su benévolo designio. Oh, pues, esto es bien bonito. Vamos a hablar de lo que es la revelación. Solamente
no hay verdadero creyente. Recuerden que hay una diferencia entre simpatizante y creyente. Simpatizante es el que hace cosas de creyente. Creyente es el que cumple esto que el apóstol está explicando. Él nos está hablando de la economía de la salvación y de la redención. Miren esto. Superabundantemente derramó sobre nosotros en toda sabiduría y prudencia. Esta expresión sabiduría y prudencia, o entendimiento, sabiduría e inteligencia, como lo tomen, es una forma de describir revelación. Esto, mejor dicho, en sus Biblias ustedes pueden poner mediante la revelación. A el apóstol Pablo a la revelación le está llamando porque es derramó, o sea, proviene de Dios. No es que el hombre, wow, del hombre, yo tuve sabiduría y prudencia y por eso recibí el evangelio. Yo fui un hombre sabio y dije, el evangelio me conviene, voy a ser cristiano. Mañana mismo firmo en una iglesia y digo que me bauticen porque quiero ser cristiano. Nadie llega a Cristo por su propia cuenta. Que nadie los engañe con eso. Que nadie nos pretenda engañar con que es que yo me hice cristiano. Nadie se puede hacer cristiano. ¿Quién llama? Dios. ¿Quién elige? Dios. ¿Quién Pablo, acepta? y un ateo lo elige Dios y vivir al albedrío. Pero ¿y quién acepta? Yo. Exacto. Cuando yo digo que quién lo hace, es un acto de Dios. El llamamiento al evangelio es un acto de Dios. La aceptación. No es de nosotros. El hecho de que nosotros nos veamos seducidos por el evangelio y aceptemos el evangelio es una obra implícita del Espíritu actuando en nosotros. Está buscando lo que lo creó, no. Dime. Pablo, entonces es incorrecto decir cuando yo conocí a Dios. No, Más bien es correcto. Es cuando Él me encontró. No, pero es correcto decir cuando yo, porque no lo conocías. Él te conocía, pero tú no. O sea, que es una expresión completamente válida. Él nos conocía desde antes de la fundación del mundo, pero nosotros no lo conocíamos. O sea, que es completamente, está muy bien dicho. Y de hecho lo decimos todos, ¿cierto? Sí, Por cuando eso yo es conocí. que me pregunto. Miren entonces, superabundantemente derramó sobre nosotros en toda sabiduría y prudencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. Todos nosotros, cuando llegamos a Cristo, comprendemos La voluntad. cuál es es decir, ese misterio de la encarnación y de que fuimos comprados con sangre, conforme a su benévolo designio que se había propuesto para realizarlo en la plenitud de los tiempos. Es decir, no en toda la historia de la humanidad se ha gozado de esta revelación. Solamente cuando se cumplió a la perfección el tiempo en el que, en el orden cosmológico de Dios, todas las cosas estuvieran alineadas para que el trabajo del Mesías pudiese efectuar en la humanidad y la tierra estuviese dispuesta y abonada para él como semilla, morir y resucitar, y a través de su cuerpo, porque es Jesús, entrega su cuerpo. ¿A quién le entrega el Espíritu? Recuerden, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Perdón, pero su cuerpo, él no lo entrega a nosotros. Esta es mi carne y esta es mi sangre. Él no dice, este es mi espíritu. Él dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, que será entregada para todos ustedes y para los que nos van a escuchar a ustedes. Y para los que lo van a escuchar a ustedes. Él entrega su cuerpo. La obra del Mesías era entregar su cuerpo, porque el cuerpo del Mesías, el cuerpo de santidad del Mesías, iba a destruir con su semilla, iban a hacer en nuestro cuerpo de pecado la semilla del Evangelio. Es bien interesante porque la semilla de Cristo crece en una semilla perdida. Nosotros somos como una semilla dañada, una semilla que no producía frutos espirituales, ¿cierto? Y cuando la semilla de Cristo cae, Él la siembra dentro de nuestras semillas dañadas y crece en nuestra semilla dañada. O sea, el nuevo hombre renace dentro del viejo hombre y se va abriendo paso hasta que crezca el hombre que Dios verdaderamente diseñó desde su plan eterno. O sea, nosotros somos una carcasita que no iba a producir fruto y que no iba a crecer en el espíritu, pero Dios
siembra a su Hijo en nosotros y se abre paso la naturaleza de Cristo en nosotros para alcanzar la vida eterna. Esa es una forma muy agrícola de explicar el Evangelio. Sí. ¿Saben por qué al Espíritu Santo a veces lo asocian como con la lluvia temprana y tardía? Muchas veces se le asocia con eso. Porque es como el ciclo del agua, ¿cierto? Y el agua se evapora y después vuelve a caer a forma de lluvia, ¿no? Y eso es Cristo en nosotros derramándose con su Espíritu. Superabundantemente derramó sobre nosotros en toda sabiduría y prudencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, conforme a su benévolo designio, que se había propuesto para realizarlo en la plenitud de los tiempos, el día perfecto. De recapitular en Cristo, esta palabra recapitular aquí puede ser reconciliar, ¿no? Alguna también dice recapitular. Reunir está muy bien. Otra manera buena puede ser conciliar. ¿Alguien tiene conciliar o ¿En qué versículo? estamos hablando? Para realizar la restaurar de los tiempos. Constituir. Para realizar la plenitud de los tiempos de... Hacer que todo tenga a Cristo por cabeza. Oh, ¿qué versión es esta? Jerusalén. Jerusalén. Mm. Bueno, los sintetizan demasiado para no meterse en aprietos, aunque quiere decir algo lo mismo, pero esto es importante lo que vamos. En quien hemos, dice, la plenitud de los tiempos de recapitular en Cristo todas las cosas, las de los cielos y la de la tierra. Entonces aquí esto es muy interesante. Si en la tierra no se hace la voluntad de Dios, quiere decir que la tierra, que la materia, esta tierra, este mundo en el que vivimos, está enemistado con Dios. ¿Por qué está enemistado con Dios? Porque como es en el cielo, no es en la tierra. Y si no es en el cielo, como es en la tierra, significa que la tierra va por su propia cuenta y el cielo va por su propia cuenta. ¿Qué hace el Mesías con su sangre? Lo que hace el Mesías es sintonizar el cielo y la tierra, o sea, recapitular, reconciliar el cielo y la tierra. Entonces por eso dice, recapitular en Cristo todas las cosas, las de los cielos y las de la tierra. ¿Qué pasa? En donde primeramente se manifiesta la obra de Cristo, en la iglesia. La iglesia o un creyente, cualquiera de nosotros, somos un ejemplo vivo de la reconciliación. Nosotros somos obra de reconciliación. Por eso tú puedes ir por la calle, puedes ir en el carro, en cualquier momento, te sientas sin esperar a que sea una hora particular, la oración de las 3, de las 5, de las 9 de la mañana, como en el caso de los judíos, y puedes hablar con Dios, sentarte como hijo y hablar y darle y ofrecerle y contarle todas tus cosas, pedirle, tener comunión, pedir su presencia. ¿Por qué lo puedes hacer? Simple y llanamente porque estás reconciliado el cielo y la tierra. No tienes problema. Nosotros somos el ejemplo de la reconciliación del cielo y la tierra. En quien hemos sido hechos herederos, predestinados según el propósito de aquel que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Cuál es el propósito o la predestinación de Dios? Que nosotros seamos sus hijos, herederos. Nosotros como hijos reconciliados vamos a heredar las cosas que están en el cielo. Nuestra herencia no está acá. De acá no nos pertenece absolutamente nada. Nada nos vamos a llevar de acá, nada. Yo solamente puedo decir que soy dueño de lo que me llevo después de morir.
después de que muere el cuerpo físico, pero obviamente tenemos vida eterna. O de dormir, para hablar en términos bíblicos. Solo soy dueño de eso. Es lo que hago. Entonces, la pregunta es, ¿de qué eres dueño? Y lamentablemente nosotros nos importan más las cosas de las que no somos dueños. Porque no tenemos ojos espirituales. O porque estamos muy envueltos en la necesidad material y no atendemos a la necesidad del espíritu. En plenitud de los tiempos, de recapitular en Cristo todas las cosas, las de los cielos y las de la tierra. En Él, en quien hemos sido hechos herederos. Somos hijos de Dios porque heredamos. Predestinados según, la predestinación es según el propósito de aquel que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Resumiendo, conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? De que seamos herederos. ¿Cuál es la finalidad de que yo sea heredero de Dios? ¿Por qué Dios? ¿Hacia dónde vamos a ir? Ese es un fin. ¿Hacia dónde yo voy a ir? El propósito, el objetivo. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. La iglesia glorifica al Padre. Nosotros, los que ya antes habíamos esperado en Cristo. Aquí ya se está empezando a referir, esto es como un guiño al pueblo judío. Esto es como un guiño al pueblo judío. Por eso dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, refiriéndose a los judíos, no solamente a la iglesia, los que ya antes habíamos esperado en Cristo. El pueblo judío que ya antes había esperado en Cristo. Aún sin saberlo, los judíos ya habían esperado en Cristo. En el cual también vosotros, iglesia, él dice, porque los de Éfeso eran griegos, los de Éfeso no eran judíos. Entonces dice, nosotros primero como judíos, a través de toda la ley, ya esperábamos, porque la ley hablaba de Cristo, pero muchos de nosotros estábamos ciegos y no veíamos al Mesías de la forma en que se nos manifiesta ahora como una revelación. Pero antes ya lo estábamos esperando. Y esto es algo que una vez les hice un dibujo, un esquema, en el que las personas dicen, pero es que los judíos, ¿cómo se van a salvar si no creen en Cristo? Ellos creen implícitamente en Cristo, porque si tú crees en las promesas que Dios le hizo a Abraham, esa promesa solo se va a poder ejecutar a través del Mesías. Solamente Dios va a bendecir a todas las naciones de la tierra por medio de Abraham, si está Cristo por medio, porque la simiente de Abraham por sí sola no bendice. La semilla de Abraham no bendecía por sí sola. La semilla de Abraham era bendita porque él tenía una promesa en la que de su descendencia iban a ser uno sobre el cual iban a ser benditos todas las naciones de la tierra. Y ese era el mensaje oculto en la bendición del pueblo judío, y es lo que el apóstol Pablo a través de la revelación nos está exponiendo. Es a través de Cristo que todas las naciones son benditas. Abraham es el principio de ese linaje. Jesucristo es el catalizador de esa bendición. Es quien hace posible esa bendición. Los que ya antes habían esperado en Cristo. O sea, judíos. Versículo 13 ya se refiere a nosotros. Aquí ya nos está hablando a nosotros como iglesia. En el cual también vosotros, es decir, nosotros, que escuchasteis la palabra de verdad, el evangelio. Ellos ya habían escuchado la verdad por medio de los profetas. Pero los efesios y nosotros escuchamos la verdad a través del evangelio. No a través del judaísmo. La verdad, el evangelio de vuestra salud, en el que habéis creído. Y esto es importantísimo. Luego de que creemos el evangelio, por eso mira lo que decía Sebastián ahorita, que eso venía después. Primero creemos y después de que creemos, dice, pues en el que habéis creído, fuisteis sellados con el sello del Espíritu Santo prometido. O sea, el sello del Espíritu Santo no ha existido siempre. El sello del Espíritu Santo viene después de Pentecostés. Antes no existía el sello del Espíritu Santo. Es requisito para la salvación. Indispensable. Sin él no hay salvación. Porque no estás reconociendo. Una persona que se va a morir y reconoce a Cristo, reconoce su misericordia,
Sí, claro. en el último momento se alcanza a salvar. Es que sella Y ahí es Ay, sellada. correcto. es que el sello viene como consecuencia de la fe, no son dos cosas distintas. No son dos momentos. Ah, ok. La efusión del Espíritu Santo ya Es es otra otra cosa diferente. La efusión del Espíritu Santo es la intimidad que yo tenga con el Espíritu Santo, y el dejarme guiar por el Espíritu Santo repercute en una vida llena de dones, carismas y un ingreso como a la esfera espiritual, ¿cierto? Y supernatural. A fin de que damos para alabanza de su gloria nosotros los que ya antes habíamos esperado en Cristo, en el cual también vosotros que escuchasteis la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salud, o sea, la buena noticia de que ustedes van a recibir salud, en el que habéis creído, fuiste sellados con el sello del Espíritu Santo prometido. ¿Quién lo había prometido? Jesús. Desde antes se había prometido. ¿Quién lo prometió? De los que lo prometieron de manera más tácita. Por ejemplo, el profeta Joel. En el libro de Joel del profeta dice que en los postreros días el Espíritu del Señor se derramará sobre toda carne, ¿cierto? Y van a pasar cosas, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños, que cita incluso el apóstol Pedro en Hechos. Ese es un pasaje que nos muestra que ya estaba prometido ese sello. Pasa que ellos no entendían cómo iba a pasar. ¿Quién también había prometido ese sello? Por favor, no me digan que no se acuerdan. También, pero más explícitamente, igual que Joel. Que escribieron sus corazones la ley. Ezequiel. También, pero más Ezequiel, claro, que lo acabamos de ver. Ezequiel profetiza literalmente, lo acabamos de ver. Recuerdan que como 20 minutos ya hablando de la promesa del Espíritu acá. El profeta Ezequiel también profetizaba la venida del Espíritu Santo. Versículo 14. Esa era la pregunta que yo les hacía ahora, y ahí está la respuesta. ¿Qué es arras de nuestra herencia? Arras es símbolo, es prueba. No, usted no se va a casar. Sí, mire, ya tengo aquí las arras, tengo el anillo. Sí, sí, eso es una prueba. Es lo mismo. ¿Qué es arras de nuestra herencia? Para la redención de su adquisición, para alabanza de su gloria. Me gustaría leer esto en diferentes versiones si me ayudan. El versículo 14. Que es prenda de nuestra herencia para redención del Prenda, pueblo, garantía. de su posesión. Me lo vuelves a leer. ¿Qué es prenda? Que es prenda de nuestra herencia para redención del pueblo de su posesión, Ujú. para alabanza de su gloria. Espectacular. Otra traducción. Todas las traducciones están bellísimas. ¿Alguna que sea diferente a las dos que hemos dado? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ujú. Aquí está alguna diferente. O todas ya sean. Sí. Pues Sí, Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios y que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Wow, esa sí está, pero en coquito, pues, si no entienden por esta, si es esta prueba de. ¿Esa es qué versión? ¿Dios habla hoy o es una versión internacional? Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente o nueva versión internacional. Nueva traducción viviente. NTV dijiste. Ah, sí. Esa está contextualizada para no tener pierde, muy buena. Para uno leer de corrido está muy buena. En Dios habla hoy está este espíritu, es el anticipo que nos garantiza la herencia Muy interesante. que Dios nos ha de dar. Muy interesante, muy sintetizada, pero muy interesante. Miren esto, el apóstol Pablo utiliza aquí simplemente algo que viene desde el derecho romano, ¿cierto? Y es una modalidad de contrato, de negocio, pues, que es la prenda. Entonces, cuando yo llevo algo, yo necesito, la modalidad de prenda es que yo doy un objeto, doy algo como garantía de que yo voy a pagar, ¿cierto? Pero que para dar esa garantía, tengo que dar algo con un valor proporcional a aquello que yo he de recibir.
Y eso va a garantizar a la persona sobre la cual se hizo la prenda o la que recibe el objeto, de que algún día va a recibir el pago final. Entonces el apóstol Pablo, de una manera muy, muy sabia, utiliza la prenda para explicar la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, el Espíritu Santo, cuando nosotros tengamos desesperanza, una forma de saber a la vida que estamos llamados, es decir, Dios sí me va a pagar y lo que me prometió me lo va a cumplir, porque aquí tengo el sello de ese cumplimiento. Este es el sello, que las promesas de Dios se van a cumplir en mi vida. Ese es el sello. Yo tengo un sello y entre más sienta y experimente ese sello, pues más fácil voy a tener la garantía y voy a tener fe en momentos de dificultad. Entre más visible tenga el anillo, voy a saber que me voy a casar o qué sé yo. Que es arras de nuestra herencia para la relación de su adquisición, para la alabanza de su gloria. Con eso nos está diciendo algo, que nosotros en esta tierra, por más que queramos, nunca nos vamos a sentir completos ni satisfechos a plenitud. No esperemos sentirnos en esta tierra satisfechos a plenitud, porque les voy a dar una mala noticia. Y ahora me dijiste que si yo era feliz. Liz, tú sos feliz. No, pero es diferente, es diferente. La felicidad es diferente. Pero nosotros tenemos la prenda, pero la prenda no es la consumación final de lo que nos está prometiendo. Allá va a ser literalmente la consecución de eso. Aquí Él nos va a pagar todo lo que nos ha dicho que nos ha de pagar. Así que si experimentamos sed y hambre de Dios, a pesar de haber tenido experiencias íntimas y cercanas con Él, Es por eso. no nos sintamos culpables por querer más de Él. Es decir, Dios, yo quiero más de ti. No es suficiente, Señor. No se sientan malagradecidos. Siempre va a faltar. Porque he hablado con muchas personas, incluso me ocurrió a mí que me sentía malagradecido. Dios, todo lo que yo he visto y pidiendo más. Pero es un mandato anhelar más. Sí, pero porque Él tiene para dar mucho más. Entonces, no nos conformemos con poco de Dios. El que se conforma pierde, ya perdió. Si tú te conformas y crees que has vivido todo con Dios, o has vivido mucho, o que estás satisfecho con esto, ya perdiste. Porque no sé hasta cuánto tiempo se va a durar la gasolina. Y vuelve y pues se apaga esa llamita. Con Dios el que se conforma, Pierde todos. Conformistas se pierde. ahora vamos a ver qué es lo que Él nos promete. Es decir, ya nos dio la garantía, sabemos que la garantía es el Espíritu Santo. Esto es teológico, esto es muy precioso. Miren que el Espíritu Santo es fundamental y ¿por qué lo olvidamos? El Espíritu Santo está en todas las cartas. ¿Por qué nos olvidamos del Espíritu Santo? Es que yo conozco esto, pero no conozco al Espíritu Santo. Nadie me había hablado de Él. Sí, uno habla del Espíritu Santo y le pide ayuda en esto, lo otro. Por favor. Es la garantía de nuestra salvación. Nada más y nada menos. Cuando uno ora, uno puede hablarle a uno, a los tres, Sí. a solo uno. Sí. Pues Así porque es. te llaman y dice, digo, Dios, Hijo, y te falta el otro. ¿Sí me entiendes? Pero igual ellos entienden siendo los tres uno. Es que ellos entienden, claro que ellos entienden. Ellos te entienden, ellos te crearon. Mira, no sé qué estaban, pero Sí, que vamos La a ver. garantía del Espíritu Santo. no, que no sé qué estaban pensando cuando la crearon. Solo fue el pecado. Yo no sé qué estaban pensando cuando crearon antes de la fundación del tiempo, pensando en Cam. Se gozaron la creación. Tan lindo Dios. Cami, pero lo que estás diciendo tiene mucho fundamento, porque mira que, y esto me lo han escuchado varias veces, cuando tú estás orando, tú le hablas a Dios por el sacrificio de Cristo.
Tú no le puedes hablar a Dios Sí. si no aceptaste la sangre que te reconcilió con Él. O sea, que ya está, cuando digas Dios mío, Padre mío, no estarías diciendo eso si no está la acción de Cristo. ¿Y quién lleva tus oraciones y lo profundo de tu interior al Padre? El Espíritu Santo. Entonces siempre cuando hablas al Padre está la acción trina. Pero tú puedes hacer énfasis, ¿cierto? Pero el énfasis no quita el hecho de que en tu oración siempre esté la acción trinitaria. No entendí lo del espíritu, Pablo, ¿me lo repetirás? Nosotros hablamos con Dios por Cristo, si no, no podríamos hablar con Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, por Cristo y por medio del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien intercede por nuestro espíritu. Cuando nosotros hablamos, ¿quién nos ayuda a orar? ¿Quién es nuestro guía de oración? El Espíritu Santo. O sea, que siempre la acción de la Trinidad está en nuestra oración. Pero es importante que seamos conscientes de la acción trina, de la acción de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque el desconocimiento del Espíritu Santo es, la verdad, es una vida de sequedad espiritual. Si yo no conozco, tengo intimidad, soy amigo del Espíritu Santo, mi vida de oración va a ser árida. Mi vida en comunidad árida. Dime. No tiene sentido. Pero lo que dijo el amigo no tiene sentido. Así, tal cual. Es una confirmación. Tengo una duda, pero Tercera pues eso sí es como... Entonces, por ejemplo, las personas que dicen que no son capaces de orar, muchas veces, pues, es porque no tienen esa comunión con el Espíritu, porque el Espíritu no guía su oración, y por eso se ciñen a lo que aprendieron como... Sí. La principal causa de la falta de oración es la falta de fe. Dime cuánto oras, dime cuánta fe tienes. Porque si tú sabes que Dios escucha, que Dios está ahí, tú le hablas. Sino que, por ejemplo, hay personas Si no tienes fe, le hablas que le dicen a uno, no ore usted, que yo no sé qué decir. Pero eso es diferente, porque es orar por alguien. Eso es interceder por alguien. Las personas de pronto no se sienten seguras socialmente, digámoslo así, son más bien de tipo introvertido, entonces orarán en su casa, pero eso es completamente diferente a lo que está. Yo estoy hablando de oración de intimidad, Y no el oración silencio por... también es oración. El silencio también. Es que la oración es comunión. La oración es comunión. La oración no es hablar, es comunión. La comunión puede ser el pensar en Dios y estar meditando en Él. Dios tiene esto para mi vida, Dios, aquí esto, y en mis pensamientos tenerlo. Eso es una oración. La oración es toda actividad enfocada en la que yo me enfoco hacia la unión, a la conexión, esa es la palabra, hacia la conexión con Dios. Sea hablada, sea pensada, sea cantada, eso es oración. Sea de rodillas o no, dibujando también. Pero yo tengo una pregunta. Una nada más. Ay, no, Pablo. ¿Por qué entonces en la Biblia ahí es tan específico con entra a tu cuarto y habla con tu Padre Celestial que te escucha? Y también como la relación entre el poder de la palabra y cómo se mueve el mundo espiritual cuando tú declaras con tu boca y cuando elevas una oración reconociendo que crees y tienes fe. Sí, es que al afirmar al afirmar la oración verbalizada, no está demeritando o peyorando que yo pueda meditar en Dios, ¿cierto? O callar. La oración no siempre es hablar, a veces es escuchar. De hecho, la mayoría de veces es más escuchar que hablar, pero también hablar. Lo que él está diciendo es intimidad. El lugar de secreto significa intimidad. Jesús no está diciendo literalmente, vaya, enciérrese en su No cuarto, es el cuarto aunque sí. físico, es la introspección. Es intimidad. El lugar secreto es intimidad. Él se está refiriendo a la intimidad. Ve a tu lugar, a tu cuarto. El cuarto es íntimo. Yo lo pregunto porque pues muchas de las niñas en sanación, pues empezando como en la fe, pues nos preguntan y me han preguntado que si es suficiente con que ellas pues piensen y oren en su mente. Y ahí es donde viene un problema. Al iniciar con la fe les decimos, hágalo verbalizado, porque es que la mente es la loca de la casa y usted muy fácilmente se distrae y se va a poner a acordarse de todas las cosas que no hizo en el día o en la semana o lo que tiene que hacer. Pero Haces igual bien. también puede ser, en Haces esos bien. momentos a destiempo y ya
da tiempo. Exacto. Pero para empezar, yo diría exactamente lo mismo. Es que yo pienso, Laura, es que incluso esas oraciones silentes vienen a través de una madurez espiritual, porque si no se vuelven como una especie de vía de escape que en realidad no se aprovecha, sino que más bien me quedo callado y pienso cosas y ya. Pero cuando yo tengo bien ejercitada una intimidad con Dios, vienen otras formas dadas por Dios que yo realmente disfruto y que aprovecho. Pero que yo pienso que para uno empezar lo correcto es eso, mientras se genera ese lazo y ese vínculo de intimidad con Dios. Así es. Pero para comenzar, digámoslo así, a las personas, sí, indiscutiblemente la oración, porque la palabra ancla la idea, ¿cierto? Y en cambio la mente es una seguidilla y una sucesión de cosas. Y si yo no soy ejercitado en la atención, pues más me vale. Si es una persona que no logro obtener la atención en un punto durante mucho tiempo, me conviene esa forma de oración, ¿cierto? Entonces, todo depende. Bien, para terminar, ¿en qué capítulo por la cual? Uy, apenas. 15. Estamos en el capítulo 1. 3 meses en esta. Por lo cual, versículo 1, por lo cual yo también, conocedor de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestra caridad, fe y amor, o sea, caridad, caritas, fe y amor. Esa caritas era la palabra, era caritas. Y de vuestra caridad para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros y de hacer de vosotros memoria en mis oraciones. El apóstol Pablo tenía la capacidad de ver, eso no solo lo está diciendo como un pedagogo, como alguien que escriba bien, sino porque él veía la fe de las personas. Y hacer de vosotros memoria en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de la gloria os conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto es tremendo, porque simplemente está sellando lo que acabamos de decir, versículos anteriores, Él lo está ampliando. Es la acción de conocer al Hijo y de que el Hijo se revele en nosotros, es una acción de Dios hacia nosotros, no de nosotros a Dios. Nosotros, Él oraba para que Dios se revelase de la misma forma en que se le había revelado a Él y en que Él lo conocía a aquellos que lo estaban escuchando, para que de esa forma afianzaran esa fe y esa caritas, esa fe y el amor. Espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, en mayúscula, iluminando los ojos de vuestro corazón. O sea que el Evangelio no llega ni a la cabeza, no llega ni a los oídos, llega al nefesh, llega al alma. Dios les ilumine la mente, está rara. Corazón. El corazón y la mente. Pero corazón entendido ahí como eso, como la parte interior, sí, claro. Como el espíritu individual. Exactamente, iluminando los ojos de vuestro. Lo que pasa es que hay muchas traducciones que lo ponen le cortan un poco el sentido espiritual que quiere dar el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, como judío y estudiante de Gamaliel, él sabía la diferencia entre nefesh, entre lev, o sea, corazón cardia, corazón físico y corazón espiritual, que es el fuero interior. El evangelio llega a ser el fuero interior. Tú no te conviertes porque me suena como, ve, tan bonito, alguien pagó por mí, entonces voy a compensar a comportarme bien. Eso es ridículo. Esas son conversiones de papel, de paja. Eso no es real. La conversión real es por revelación. No que se te aparezca un ángel y te aparezca con tablillas doradas, oh, mira, tú eres elegido y te cuente todo Efesios. No, eso es una cosa que empieza a suscitarse dentro de tu corazón y tú empiezas a caminar y a transformarte de manera natural. No forzada, sí, y tranquilo, es una manera tranquila. En algunos se da más lenta, la carrera de todos no es la misma. En algunos empieza muy rápida y después se va frenando y después repunta. En alguna parece que no se va a mover y después repunta impresionante. No sabemos cómo, pero Dios opera en la antigua naturaleza de maneras muy diferentes. Dejemos aquí, ¿en qué versículo dejamos para yo dejar aquí? 17, 18.
Saulo, ¿por qué se cambió el nombre? Por eso mismo. Dios le cambia la Porque Saulo viene del derivado de Saúl también, ¿cierto? Y él fue el menor o el más pequeño de los apóstoles. Exacto. Entonces tiene sentido. Y también porque él tenía doble nacionalidad, recuerda. Entonces él necesitaba un nombre griego. Y casualmente no, dentro de su misma vida, sus nombres encarnan su conversión. El nombre hebreo y el nombre cristiano, el más pequeño de los hebreos o de los apóstoles hebreos. Bien, vamos a terminar con oración. No es Dios. Él lo tenía, él posiblemente lo tenía o se hacía conocer como Paulus. Paulus es Pablo. Padre, gracias, Señor, por la riqueza, Señor, de tu gracia. Padre, ayúdanos a conocer la revelación de quién es Cristo en nosotros, para saber cuál es nuestra identidad. Ayúdanos, Señor, a que el mundo no nos asfixie, a que por los afanes del mundo descuidemos la naturaleza espiritual y nueva que nos has dado, Señor. Ayúdanos a no estropear, que siga germinando, creciendo, y a no acallar la voz de tu Espíritu Santo. Lo sentimos, Señor, si hemos fallado la voz de tu Espíritu, pero tú eres bueno y eres misericordioso, y que la verdad de por qué somos quienes somos y lo que estamos llamados a hacer se escriba, Señor, en todos los que están escuchando, en todos los que estamos pidiéndote eso, Señor, porque lo pedimos conforme a tu voluntad y a tu palabra, y no conforme a algo que esté lejos de ella y lejos de lo que nos has prometido, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Amén. Bien. Vamos a comer torta. Mira esta belleza. Ah, es que yo sabía, eso es así. Yo lo he jugado. Tú no, voy. Y el CH6500 espérate, le pregunto. Y le tomaste foto ahí, son mejores que los otros. Parecen galletas gas. Sí, o sea, son supremamente suaves. Sí, dale.